Sí, Señor, ¿quién es digno realmente de estar delante de ti? Juan decía que no era digno ni de desatarte la correa de tu calzado. Y como hemos, Señor, declarado tantas cosas que tú eres, y aún la lista queda pequeña delante de lo que tú eres. Tú eres mucho más de lo que podemos expresar. Alfa, Omega, principio, final, Salvador, Rey, Creador. Y Señor, queremos en esta tarde tener una actitud que sea consecuente con lo que acabamos de decir. Porque tú quieres hablar, Señor. El Alfa, el Omega quiere hablar. El principio, el final, el Rey, el Redentor, el Mesías, el soberano Dios quiere hablar. Concédenos, Señor, estar atentos a tu palabra. Concédeme a mí ser un portavoz adecuado, siendo indigno, adecuado de el gran yo soy, el gran yo soy. Gracias, Padre, por concedernos el poder abrir tu palabra y saber que tú estás en tu iglesia cuando tu palabra se abre y se predica. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir que los niños menores de 12 años pasen a su aula. Nosotros nos disponemos, nos preparamos para estudiar la palabra del Señor. Para escuchar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Este domingo que celebramos la resurrección. Por eso es que la iglesia se reúne los domingos, el día de la resurrección de Cristo, el día del Señor. Y hoy día vamos a seguir hablando de la resurrección. Y vamos a ver la resurrección y la experiencia personal de Pablo con la resurrección. La experiencia personal de Pablo con la resurrección. Y la experiencia personal de Pablo no es solamente la experiencia de una persona, que tenemos que verla como algo que, qué bueno lo que le pasó a él, sino que tiene principios universales, aplicables a todo el que realmente ha tenido un encuentro con el Cristo, con el Señor resucitado. Cuando una persona ha tenido una experiencia personal, valga la redundancia, solo él puede decir lo que sintió, lo que experimentó, lo que pensó, y por lo tanto él se convierte en última instancia en la autoridad de esa experiencia. Él es el único que sabe con certeza que sintió, que pensó. Y aunque es verdad que algunos que de repente podríamos ser testigos de lo que le aconteció, de lo que experimentó otra persona, y podríamos intuir, podríamos de alguna manera entender qué habrá estado pensando, cómo se habrá sentido, igual nosotros no lo vamos a saber a exactitud. Solo él sabe lo que pensó y lo que sintió. Solo esa persona es, por lo tanto, autoridad en una experiencia personal. Por lo tanto, Pablo nos va a hablar de su experiencia personal. Ahora, además de que Pablo nos va a hablar de su experiencia personal, también Pablo se pone como ejemplo, y que quisiera meditar en que nosotros pudiéramos a veces pensar que hay personas que son difíciles para el Evangelio. Y hablando de Pablo, podríamos entender a qué me refiero. Pablo era un caso difícil, humanamente hablando, para el Evangelio. Es más humanamente el caso más difícil. Yo creo que en ese tiempo era probable que de repente alguno de los discípulos de Cristo, cuando pensaba a quién le predicamos el Evangelio, habrán dicho, no, a Pablo no. Además que arriesgo mi vida si voy donde Pablo a predicar el Evangelio. Algunos cristianos no le predicarían a alguien como Pablo. Pablo, para sustentar, por lo tanto, que el Evangelio de la muerte por nuestros pecados, de la muerte de Cristo por nuestros pecados y de la resurrección al tercer día, para sustentar que ese es el Evangelio verdadero, él va a narrar su propia experiencia con el Evangelio. Su propia experiencia con el Evangelio. Ahora, la pregunta es ¿por qué la iglesia de Corinto dudaba del Evangelio?
¿Por qué comenzaron a adaptarlo, a configurarlo, a racionalizarlo, a cuestionar su eficacia y a idear mejoras al Evangelio? Y así como la iglesia de Corinto comenzó a mejorar, a cambiar, a adaptar, a racionalizar el Evangelio, hoy pasa lo mismo con la iglesia actual. Y nosotros incluso podemos decir, sí, hay esas iglesias que tergiversan el Evangelio, pero nosotros incluso de manera personal muchas veces luchamos con la fe en el poder del Evangelio. Predicamos el Evangelio y si no vemos respuesta nos desanimamos. De repente pensamos ahí que dudamos de la eficacia del Evangelio. O incluso a veces hacemos una discriminación. A este le predico, a este no creo que me escuche, este sí se ve que me va a escuchar. Y hacemos una discriminación, pensando que el Evangelio es más poderoso para algunos y menos poderoso para otros. Y es por eso también que esto se aplica a nosotros. Y Pablo recurre por eso a su propia experiencia para demostrarles a los corintios, para seguir demostrándoles a los corintios que el poder del Evangelio está en ser fieles a él, no en adaptarlo, no en nosotros ayudarle, no en nosotros ser estratégicos o ser los inteligentes que vamos a saber cómo contextualizar y adaptar y modificar y hacer que el Evangelio sea más moderno. El poder del Evangelio está en ser fieles a él. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 8 al 11, Pablo nos muestra su experiencia con el Evangelio de la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 8 dice así: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y así habéis creído. La iglesia de Corinto discutían por sus líderes, toleraban la inmoralidad, abusaban de su libertad, poniendo tropiezo a los hermanos débiles en la fe, desnaturalizaron la cena del Señor, desnaturalizaron el culto público, lo volvieron una plataforma para exhibir sus dones, comenzaron a negar la resurrección. El problema era el orgullo. El orgullo. Recordemos que a Pablo los corintios lo criticaban porque no tenía las maneras, no tenía la retórica de los grandes filósofos a los cuales ellos estaban acostumbrados. Aristóteles, Platón, enormes figuras para ellos con gran retórica, fundadores de grandes escuelas filosóficas de la Gran Grecia. Y Pablo no se parecía en nada a ellos. Ellos con sus formas, sus modismos, su retórica opacaban al Pablo, que vino con debilidad. Incluso decían, en presencia y en palabra, es débil, es débil. Y hasta se burlaban de su imagen. Pero el poder del Evangelio no reside en la retórica, ni en la presencia de Pablo, ni en su capacidad de manejar las filosofías. El poder del Evangelio no está en presentar una ideología, no está en presentar un sistema de valores o de creencias. El poder del Evangelio está en limitarse a contar hechos reales, concretos de la muerte y la resurrección de Jesucristo. No es una filosofía humana, no es una ideología, es hechos reales que sucedieron.
El evangelio que querían distorsionar y que era el mismo que Pablo les predicó y que fue eficaz para hacer que ellos lo recibieran. Los mismos corintios lo habían experimentado. Ellos recibieron el evangelio siendo griegos, filósofos, amantes de la sabiduría. Pero el evangelio que Pablo no fue con palabra, humana sabiduría, sino con poder del Espíritu. Y ese evangelio ellos lo recibieron. El evangelio tuvo poder para que ellos se rindieran ante el evangelio y tenía poder para que hasta ese momento perseveraran. En medio de todas las corrientes filosóficas, ideológicas, el evangelio tiene poder para sostener a una persona y perseverar, y tuvo poder para salvarlos. Este evangelio que los salvó, que ellos recibieron, que Pablo predicó y que el que ellos perseveraban, este era el evangelio de la muerte de Cristo por nuestros pecados y de la resurrección al tercer día para nuestra justificación. Y la experiencia personal de Pablo con el evangelio demuestra que este evangelio es poder de Dios para salvación, que puede transformar a una persona como Pablo lo transformó. El mismo Pablo es una de las mejores pruebas de que el evangelio de la resurrección de Cristo no tiene fallas, no tiene debilidades. No hay que mejorarlo, no hay que fortalecerlo, hay que ser fieles, no hay que adaptarlo, no hay que manosearlo, hay que ser fieles en predicarlo para que obre así como obró con el mismo Pablo. Porque Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, se volvió el más ferviente defensor del evangelio. La pregunta entonces que Pablo nos va a responder en esta tarde es: ¿por qué la experiencia de Pablo confirma que el evangelio de la resurrección de Cristo es el evangelio verdadero? ¿Por qué la experiencia misma personal de Pablo confirma que el evangelio de la resurrección de Cristo es el evangelio verdadero? Y primero, porque ese evangelio le dio convicción de pecado. Porque ese evangelio fue el único capaz de darle convicción de pecado. Por eso es que Pablo empieza así, hablando de su experiencia personal. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo está diciendo: si quieren saber si la resurrección fue genuina y verdadera, pueden preguntarme a mí. Al último se me apareció a mí. Yo soy un testigo de excepción, yo soy un testigo visual. Yo vi a Jesucristo resucitado. Yo estoy entre los que pueden dar fe de que ese es un hecho. No es una idea, no es una ideología, no es una forma de pensar, algo etéreo, es un hecho concreto. Yo doy fe porque yo lo vi, yo soy testigo. Entre tantos testigos de tal calidad, estaban los apóstoles, estaban más de 500 hermanos, de tal calidad, de tal cantidad. Pablo se presenta él mismo como autoridad final por su experiencia con Cristo resucitado. Autoridad final porque dice al último. Pablo está diciendo claramente que ahí se cerró. No hubo más. Fue el último de los testigos de Cristo resucitado. Y Pablo está hablando de él como un abortivo. Él, entre los testigos, era el abortivo. ¿Por qué? Porque él vio a Jesucristo siendo enemigo, perseguidor de Cristo. Cristo solo le dio el privilegio de presentarse en cuerpo resucitado a sus discípulos y a Pablo, el perseguidor, el enemigo, el que respiraba amenazas de muerte. Dios tuvo la gracia de darle el mismo privilegio que a sus amantes discípulos. Yo soy un abortivo. El aborto es nacer fuera del tiempo. Y Jesús se apareció a sus discípulos durante los 40 días que estuvo resucitado antes de ascender. Y a Pablo se le apareció fuera del tiempo. A Pablo se le apareció después de haber ascendido. Pero la aparición que tuvo para con Pablo
es semejante y equivale a la aparición que tuvo con los demás discípulos, de tal manera que también lo capacitó para él ser un apóstol. Al último de todos, dice, como un abortivo. Mientras que a todos a los que Cristo se le apareció, era a los que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Cristo se le apareció a Pablo, que era el que les quitaba la vida, más bien, como un abortivo. Así que Pablo está comenzando a hablar de él mismo. A mí el perseguidor, a mí el asesino, se me dio el privilegio de ser el último. Y esto da pie a que Pablo ahora hable de su experiencia personal con el Evangelio, una experiencia que debería hacer reflexionar a los corintios en su orgullo y en su pleito y discusión y en su división por ver quién era el mejor. Porque Pablo da un antitipo, un contraste, un contraejemplo, va contra la corriente de los corintios por su experiencia personal con el Evangelio, porque el Evangelio lo transformó y está exhortando a los corintios. ¿Por qué no los ha transformado de la misma manera? ¿O qué está pasando en ustedes para que no estén también considerándose como yo me considero por el Evangelio? Y Pablo, cuando explica por qué es que se me presentó como un abortivo, por qué es que se me presentó fuera de tiempo, por qué a mí se me dio un privilegio siendo un perseguidor de la iglesia, y Pablo lo explica con estas palabras. ¿Por qué? Porque soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo quiere dar las razones por las cuales a él se le apareció último. Soy el más pequeño. En griego quiere decir soy el menos importante. Soy poca cosa. De entre todos los apóstoles, soy el que es menos cosa. El más poca cosa. Si hicieran un concurso entre todos los apóstoles para ver quién es el menos importante, yo ganaría. No hay un apóstol menos importante que yo. Pablo es el que tiene mínima importancia, la más mínima relevancia, el menor, el más poca cosa. Y es interesante porque esto nos muestra lo que es el Evangelio, la experiencia del Evangelio, el poder del Evangelio. El Evangelio, su poder, la gracia del Evangelio es tan grande que hace que todo se vea pequeño delante de eso. Esa forma de expresarse sobre el incomparable Evangelio y cómo él se ve pequeño delante del Evangelio es porque él entendió la gracia, porque él tuvo una verdadera experiencia real con la gloria, con la dimensión del Evangelio. En Efesios capítulo 3, versículo 7, vemos cómo Pablo compara los tamaños, las dimensiones, los valores, los precios. Efesios 3:7 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, otra vez repite la misma expresión, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Antes había dicho, soy el menos importante de los apóstoles. Aquí dice, soy el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es tan grande la gracia, son tan inescrutables, hay tantas riquezas que delante de eso yo me veo el más pequeño de los santos. No hay nadie que haya tenido una experiencia real con el Evangelio que no se sienta el más pequeño, el menor, el menos importante. Pablo está diciendo, el Evangelio tiene ese poder. A mí, un orgulloso fariseo, celoso, que iba a ser miembro del Sanedrín, que me creía el más fiel, el más celoso, el más importante, el más diligente, a mí me hizo ver como el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué? Por la dimensión, por lo grande, por lo portentoso de la gracia, del ministerio que he recibido, de las inescrutables riquezas de Cristo. Es difícil ver un creyente
que no conciba la realidad de lo que significa realmente haberse humillado por la palabra de Dios. Y Pablo estaba contemplando a los corintios orgullosos de sus dones, que querían ser mejores que los otros cristianos, la mejor iglesia, hasta el punto de comenzar a cuestionar, racionalizar y querer tener la pretensión de mejorar el evangelio, que no hayan sido humillados por las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo expresa su insignificancia, su falta de mérito, de valor. Yo no tengo ningún valor, no tengo ningún atractivo. ¿Por qué? Porque lo veo a la luz de la gracia, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Quién se podría sentir importante? ¿Quién podría verse como el mejor delante de la gracia de las inescrutables riquezas, del privilegio, del regalo, de la recompensa de haber recibido tal ministerio, tal tarea? El evangelio tiene un valor tan alto, tiene un precio tan valioso que Pablo sabe que no lo puede pagar. El evangelio produjo un cambio total en Pablo, un cambio de chip, un cambio de mente, ¿no? Le cayó la ficha, hizo clic. Hubo una revolución, en realidad hubo una metamorfosis, hubo un cambio en su mente. La aparición de Cristo resucitado y la conciencia del evangelio hizo que Pablo se diera cuenta en cuanto a las cosas espirituales, siempre estuvo en pérdida. Él se creía un ganador, se creía un santurrón, se creía un superior a los demás. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay que entender esto, mis hermanos. Cuando aquí dice cuantas cosas eran para mí ganancia, esto se da en un término contable. Esto se da en un término contable. Como los contadores que ponen a un lado los haberes y a otro lado el debe. El haber y el debe. Entonces, Pablo está haciendo un balance contable de su vida. Y Pablo había comenzado a poner en un lugar los haberes, y no sé si yo no soy contador, no sé si estaré bien en esto, cuando en realidad eran debes. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? O sea, él estaba poniendo, esto me suma, más mi identidad judía. Yo soy judío, soy de raza judía, esto me suma, es un haber. Además, soy un celoso de la ley, esto me suma más. Además, soy un fariseo de fariseos, esto me suma más. Y todos sus saberes era su gran mochila de recursos, y con eso estaba sumando puntos, estaba haciendo méritos, y él se sentía el ganador. Si alguien tenía que ir al cielo entre todos los fariseos y los judíos, ese era yo, ese era Pablo. Así Pablo se veía. Como cuando tú vas y le predicas el evangelio a alguien y te dicen: pero yo no he matado a nadie, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Pablo era un orgulloso, se creía lleno de méritos, que había acumulado un gran tesoro de buenas obras. En su mente había hecho su ejercicio contable y había sumado, cuando en realidad Cristo se le aparece resucitado y se da cuenta que todo lo que él tenía en el haber, en realidad era debe. En realidad era debe. Fariseo, celoso, religioso, irreprensible en cuanto a la ley. Y algunos acá, por ejemplo, podrían decir: yo soy un buen padre, soy un buen ciudadano, y hago buenas obras, doy mi chocolatada y ropa a los niños en estas fechas, así que estoy sumando méritos. El evangelio revela que mientras más una persona se cree merecedor del cielo, más es merecedor del infierno.
Si una persona piensa, yo no he matado a nadie, ¿por qué me merecería el infierno? Se confirma que se lo merece con toda justicia. Si una persona piensa, pero yo soy un buen padre, bueno, de vez en cuando por ahí una ofensa, ¿no? Una mentirita piadosa. Total, Dios me comprende, mi pata. Más con eso se justifica, se evidencia que no entiende quién es Dios. Que no tiene ni la mera comprensión de la gloria, de la majestad, de la santidad de un Dios perfecto, y que nuestra ofensa está en directa proporción con la majestad de contra quién ofendemos. A un Dios infinitamente santo, nuestros pecados son infinitamente graves y merecen un castigo infinito. Una persona que verdaderamente ha tenido un encuentro con el resucitado dice: no me merezco ser discípulo de Cristo. Soy el menos merecedor de todos. El que verdaderamente ha tenido un encuentro con el Cristo resucitado, como Pablo, va a caer y va a decir simplemente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lucas 5:8. Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Job 42:6, cuando Job entró en conciencia que estaba hablando contra Dios necedades, Job dice esto. Job 42:6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Isaías capítulo 6, versículo 5, ni bien Isaías pudo poner los ojos ante la majestad de Cristo, porque era Cristo el que estaba ahí, era Cristo, dijo: ay de mí, que soy muerto. Isaías 6:5, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pablo se dio cuenta por el poder del Evangelio que lo que para él era un haber, en realidad era un debe. Que para lo que él era ganancia, en realidad era pérdida. Que lo que él pensaba que le estaba comprando las puertas del cielo, en realidad lo estaba llevando al mismo infierno. Eso es lo que hace el Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Transforma la mente de un autosuficiente que se justifica a sí mismo en una persona que reconoce: me merezco el Evangelio, me merezco el infierno. Me merezco el infierno. Y por eso Pablo dice: a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo sigue explicando por qué él es el más pequeño de los apóstoles. Y dice: no soy digno de ser llamado apóstol. Ahora, entendemos que en términos absolutos nadie es digno de ser llamado apóstol. Ni siquiera somos dignos de ser llamados esclavos de Cristo. No somos dignos ni de desatarle la correa de sus zapatos. Ni Juan era digno. Que Jesús dijo que entre todos los hombres nunca se había levantado alguien tan grande como él. Y Juan no era digno de desatarle la correa de sus zapatos. Así que aquí nadie es digno de Cristo. Ninguno de nosotros. Menos de ser sus apóstoles. Así que era claro que en términos absolutos ninguno es digno de ser llamado apóstol. Pero Pablo, en términos relativos, comparándose con los otros apóstoles, era mucho menos digno. ¿Por qué? Porque el Evangelio le dio conciencia de su pecado. Un creyente, cuando está delante de Cristo crucificado, deja de justificarse, deja de
Deja de tratar de dar razones. Deja de tratar de dar excusas. No hay excusas. Ya no intenta decir sí, pero es que adoro la píldora, minimizo mi pecado, porque ya no le importa su gloria. Ya no quiere él sobresalir y que todos vean, mira, no fui tan malo, ¿ah? Al contrario, quiere que se haga evidente la gracia que tuvo Cristo. Dice, no soy digno, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y esto es lo que es el Evangelio. Este es un creyente. Este es un creyente. Pablo está mostrando a los corintios un contraste entre él y ellos. Entre los corintios se peleaban por quién tenía el líder más carismático. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy mejor que tú porque yo tengo mejor líder que tú. No, pero mira mis dones, yo quiero exhibirlos en el culto. Yo tengo el don de lenguas, tú no. Yo tengo el don de profecía, tú no. Buscaban su gloria personal. Buscaban exhibir sus dones. Comenzaron a creerse eruditos, tan informados y estudiosos, que hasta podían mejorar el Evangelio. El poder del Evangelio, en la experiencia personal de Pablo, confirma que el Evangelio más bien humilla. Un hombre que se encontró con Cristo resucitado y por eso entendía su verdadera condición. Pablo, cuando él cuenta su experiencia pasada, él no dora la píldora. Él no minimiza sus hechos. Él no dice, sí, yo perseguí, pero solo maté a un par. O sea, y se lo merecí. No. Saulo dice, yo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos de Cristo. Era mi vida, yo respiraba. Eso era para mí tan vital como respirar, el ir y matarlos. Pablo dice, yo encerré en cárceles, yo los obligué a blasfemar. Cuando los mataron, yo di mi voto. Los forcé endurecido sobremanera contra ellos. Y los perseguí hasta las ciudades extranjeras, castigándolos en todas las sinagogas. Así hablaba Pablo de su pasado. Cuando una persona está verdaderamente arrepentida, da más detalles del que tú le pides. Cuando una persona está verdaderamente arrepentida de un pecado, tú no tienes que sacarle con cucharita lo que ha hecho, porque él está arrepentido. Él va a ser el más interesado en dar más detalles. No va a minimizar su pecado. No va a racionalizarlo. No va a relativizarlo. Y Pablo, cuando habla de él, miren Hechos 26:9, habla con toda crudeza, con toda veracidad, con toda sinceridad. Desnuda su pasado, desnuda su corazón, sus motivaciones. No esconde lo que había ni siquiera dentro de su corazón cuando hacía esto. Hechos 26:9 dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Este es un creyente. El Evangelio transformó a Pablo. El creyente no mira a su costado. El creyente no dice, él me obligó, pero es que en el costado, pero es que no sabes en la familia que nací, pero mis padres, pero en la ciudad. El creyente se mira a él solo y en su responsabilidad delante de Dios. Ahora, cuidado con pensar que Pablo tenía problemas de autoestima, ¿no? Y falsas culpas, y por eso comenzó a escribir estas cosas. Entonces hay que hacer algún tipo de tratamiento psicológico a Pablo para liberarlo de sus culpas. No,
Esto es palabra inspirada por el Espíritu Santo y está dando principios de lo que un verdadero creyente, cuando tiene una verdadera experiencia con el verdadero Cristo de la Biblia, es. Y los corintios, alguno podría decir, su Pablo, qué bravo, qué veras, yo nunca caería en ese extremo que tú caíste. Eso es lo que quisiera decir Pablo acá. De repente ese es el propósito, que los corintios se digan, oye Pablo, escucha, sí, tú que fuiste bravo, yo no, yo no llegué a ese punto, Por supuesto que no. Pablo lo que está queriendo aquí ilustrar es lo que hace el Evangelio. El Evangelio realmente lleva a un hombre a entender la gravedad de su pecado. Y que los corintios deberían entender la gravedad de su pecado también. No era para que digan, Pablo, tú sí que eras bravo, yo no. No era para eso, por supuesto. Y por lo tanto, aquí también, ninguno de nosotros debería terminar diciendo, wow, Pablo sí que fue bravo, ¿no? Dios sí que tuvo misericordia con Pablo, ¿no? Con nosotros también. Nosotros somos iguales. Somos iguales que Pablo. Si estaríamos en las mismas condiciones, en el mismo lugar, hubiéramos sido iguales o hasta peores. Mientras los corintios competían por reconocimiento, por ser más que otros, Pablo les dice, ese no es el verdadero evangelio. El evangelio de la cruz y la resurrección hace ver tu indignidad, hace ver tu pequeñez, te hace ver como el más pequeño de todos. O regresen al evangelio, arrepiéntanse, corintios, vuelvan a recordar lo que es el evangelio. Se están comportando como inconversos. Segunda razón. Hemos visto la primera razón por qué la experiencia personal de Pablo con el evangelio confirma que es el verdadero evangelio, porque le dio convicción de pecado. Segunda razón, porque cambió el objeto de su confianza. Pablo dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy. Pablo primeramente va a entender que el evangelio es una experiencia profunda e intensamente personal e individual. La gracia es la que me hizo ser lo que soy. Soy lo que soy. La salvación no es grupal. La salvación no es familiar. La salvación no es eclesial. La iglesia IBDL no se va a salvar. Se van a salvar personas individuales de esta iglesia. Así que por venir acá no te vas a salvar. Ni por ser miembro de una familia cristiana, ni por profesar tal o cual religión o pertenecer a cual o tal grupo. El evangelio es que por la gracia tú llegues a ser lo que Dios quiere que seas de manera personal. Por eso es que todos los que están aquí en IBDL deben revisar siempre sus vidas delante de Dios. Soy lo que soy, el más pequeño de los apóstoles, pero ni siquiera eso me corresponde, ni siquiera eso me merezco. No corresponde con lo que debería de ser. Yo, en realidad, lo que debo ser es ser un miserable que se esté quemando toda la eternidad en el infierno. Pero por la gracia soy lo que soy. Mis dones, mis conocimientos, haber estudiado a los pies de Gamaliel, haber nacido en Tarso, ser ciudadano romano, todo eso no es por eso que soy apóstol de Jesucristo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y cualquier
cualquiera podría decir, oye, pero si ustedes sean estratégicos y comienzan a estudiar la biología de Pablo, era el mejor para ser el apóstol de los gentiles. Miren, era ciudadano romano, así que tenía mucho conocimiento del ámbito gentil. Había nacido en una ciudad universitaria que era Tarso, donde había mucho conocimiento del contexto y la cultura gentil. Además, como judío, era experto en la ley. Había estudiado a los pies de Gamaliel. O sea que realmente Pablo tenía mucho que podría decirse que era la persona idónea para ser apóstol a los gentiles. En Hechos 22:3 él cuenta esto. Hechos 22:3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Mire lo que dice Pablo de él. O sea, tampoco es ajeno a entender los aspectos de su vida que por la providencia de Dios lo capacitaron para ser el apóstol a los gentiles, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pero él es consciente que si no fuera por la gracia de Dios, todo esto sería un estorbo más bien. Todo esto aumentaría su condenación. Todo esto le haría mucho más hijo del infierno. Es por la gracia de Dios que todo esto comenzó a ser útil para el reino de Dios. Todo el conocimiento de las Escrituras, toda la erudición. Él era un fariseo, un estudioso de la ley, un experto en la ley. Todo eso ni siquiera pudo hacer que él entendiera que el evangelio era conforme a las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras de las que Pablo, siendo fariseo, era estudioso, que Cristo resucitó conforme a las Escrituras de las que Pablo era estudioso, pero toda su erudición, todo su estudio, todo su conocimiento, por su injusticia, en vez de acercarlo a Cristo, estudiando la palabra, lo alejó de Cristo, pero por la gracia terminó siendo apóstol de los gentiles. Tú puedes ser un teólogo y ser más hijo del infierno que un recién nacido en la fe. ¿Qué es lo que determina eso? La gracia de Dios. Pablo está diciendo, miren, es lógico, ¿no? ¿Quién más podría ser el apóstol de los gentiles? De pechito, ¿no? Dios me tenía que llamar al ministerio. Y he escuchado a veces personas hablar así. ¿Por qué Dios te salvó? Porque Dios sabía cuán útil iba a ser. Consejería, hermano, ¿no? Urgente. ¿Cómo es posible que Dios no me haya llamado? Era lógico. Pablo no dice eso. Pablo más bien dice, ¿cómo es posible? No lo entiendo. Que Dios me haya llamado a mí, el perseguidor de la iglesia. Solo la gracia me hizo ser lo que soy. Tú puedes ser muy inteligente, tener muchos estudios, mucha erudición, ser un PhD, ser el más dotado. Tú de repente eres una persona que has peregrinado, te has ido a la Meca, te has ido a todos los lugares sagrados de la humanidad, de rodillas. Has orado, ayunado sobre chapitas, sobre vidrio. Te has vuelto un investigador. Y con tu deducción, y con tu mente, y con tu esfuerzo, y con tu estudio, y con todo tu intento de discernir, nada de eso te hace ser un creyente. Solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios. Y si eres consciente de eso, entonces tú deberías en esos momentos estar de rodillas clamando, Señor, ten gracia para conmigo.
Porque yo no tengo más de qué depender. Porque el verdadero evangelio cambió el objeto de su confianza de Pablo. Pablo confiaba en su sabiduría, en su celo, en su legalismo, en su erudición, pero el evangelio lo hizo confiar en una sola cosa: la gracia de Dios. La gracia de Dios. Tercera razón por la cual el evangelio, la experiencia personal que Pablo tuvo con él, con este evangelio, confirma que es el verdadero evangelio. Porque cambió las prioridades de su vida. Porque cambió las prioridades de su vida. Y Pablo dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué está diciendo? O sea, como es por gracia, entonces yo no puedo hacer nada para ser salvo, y tampoco puedo hacer nada para perder mi salvación. Así que, ya, fresh, ¿no? Entonces voy a la iglesia todos los domingos, escucho el culto, y de lunes a viernes me la paso haciendo mi vida y no dejando que la vida me haga a mí, ¿no? Como diría alguna filósofa. Entonces, ¿no? Pablo no dijo: es gracia, es por gracia. Entonces, como es por gracia, vive como quieras, ¿no es cierto? Mientras tengas tu vida ahí bien metida dentro de lo religioso, la tercera pata de tu mesa, para que esté estable. Entonces, tampoco te vuelvas legalista, pues Omar, ni fanático, ni radical, ¿no? Hay que ser una iglesia con más gracia, ¿no? Pablo dice: no. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué está diciendo? La verdadera gracia se manifiesta por un corazón tan agradecido, tan amante, tan consciente de cuánto se le ha perdonado, que esa persona se vuelve más diligente, más apasionada, más celosa, más trabajadora que alguien que lo hace por obligación. Pablo le dijo a Timoteo: hijo mío, esfuérzate en la gracia. La gracia no te vuelve un indulgente. La gracia no te vuelve un: qué bueno que como estoy en la gracia y no estoy en la ley, entonces tampoco seamos tan radicales, ¿no? O sea, no caigamos en fanatismos. Pablo le dijo: esfuérzate en la gracia, Timoteo. ¿Por qué? Y le dijo tres ejemplos de cómo debes esforzarte en la gracia. Sé como un atleta que de todo se abstiene por gracia. Sé como un soldado que está dispuesto a sufrir todo lo que sea necesario. ¿Por qué? Por gracia. Sé como un labrador. Muy bien, se la saben. Como un labrador que está dispuesto a trabajar incesantemente sin ver resultados. Eso es gracia. La gracia produce no gente indulgente, desapasionada, insensible. La gracia produce gente que realmente, por ser consciente de la gracia, dice: yo no quiero que la gracia sea en vano para conmigo. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Hubo uno que guardó lo que recibió, lo enterró y no produjo nada. Y Dios le dijo: echadlo a las tinieblas de afuera. Porque es imposible que la gracia no produzca fruto. La gracia que no produce el fruto, que es completamente y 100% en vano, es una gracia que es como una fe muerta. Pero sin embargo, habían otros que recibieron distintos grados de talentos, ¿no? Y había uno que dio más que todos, que dio más dividendos, que dio más intereses, que produjo más frutos que los otros. Y aquí lo que Pablo nos está animando es a que seamos como Él.
a que seamos el que más se esfuerza. ¿Por qué? ¿Para ganarte la salvación? No, porque hemos entendido la gracia. Más bien, la gracia no te incentiva a ser negligente o descuidado. La gracia más bien te motiva a ser esforzado y valiente, a invertir todo en el reino. Una iglesia que enfatiza y vive la gracia no es una iglesia donde todos son indulgentes y relajados porque viven la gracia, sino que son personas celosas, diligentes, encendidas en el deseo de hacer todo lo que está a su alcance para que la obra avance. Pablo dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. He trabajado más que todos ellos. ¿Por qué? Porque el que entiende la gracia realmente quiere trabajar más. Quiere trabajar justamente por eso, porque sabe que ha sido por gracia. Ya no va a perder su salvación. Nadie se la puede quitar. Dios ha perdonado todos sus pecados pasados, sus pecados presentes, todos sus pecados futuros. Tal gracia requiere de mí una respuesta sola de: quiero dar todo en gratitud, quiero dar todo por amor. La gracia le motivó a Pablo a trabajar más que todos. ¿Por qué? Porque él era el abortivo, él era el menor de los apóstoles, él es el que menos derecho tenía de ser llamado apóstol en sentidos relativos. Así que él dice: a ver, ¿cómo voy a responder? Pues trabajaré más. Claro. En 2 Timoteo 2:10, entonces Pablo ya no hace las cosas por que va a perder su salvación, porque se va a ganar la salvación por méritos propios, sino que en 2 Timoteo 2:10 vemos su motivación. Dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. En Filipenses capítulo 3, versículo 7, Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. La gracia hace que ahora tu motivación principal sea el amor. Amas tanto a Cristo y tu forma de expresarle amor es: quiero trabajar, quiero esforzarme, quiero ser diligente en tu obra. ¿Por qué? Porque he entendido la gracia. Por amor. Porque a que se le perdona poco, poco ama. Pablo dice: a mí se me ha perdonado demasiado. Era perseguidor de la iglesia. Soy el más pequeño de todos los santos. Pablo dice: antes bien yo he trabajado más que todos ellos. Pero aquí está el balance. Aquí está el balance de la gracia. La gracia cambia tus prioridades, la gracia cambia tus motivaciones, pero la gracia te mantiene humilde. Dice: porque antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que sí, es verdad. En la misma dimensión que la conciencia de la gracia que he tenido ha sido mi ímpetu, mi diligencia, mi entrega a la obra de Dios. He sacrificado todo lo he perdido por amor a Cristo, todo lo he sufrido por amor a los escogidos. Es verdad, pero esto no tiene ningún mérito personal. Esto es solo porque ha sido la gracia de Dios trabajando a través mío y en mí. Mi competencia no proviene de mí, proviene de Dios. El que actúa en Pedro actuó también en mí. Lucho según la potencia de Él. La gracia no solo te salva. La gracia no solo transforma tu mente y tu forma de pensar. La gracia te sostiene durante todo tu caminar cristiano en fidelidad. Cuando entiendes la gracia,
Serás como un soldado, como un atleta y como un labrador, esforzándote en conocer, en estudiar, en servir, en mortificar tu pecado, y no te llenarás de orgullo por eso, porque sabrás que todo resultado, por más esfuerzo que te haya sacrificado o haya sacrificado, ha sido solamente la gracia de Dios en ti. Pablo termina. Versículo 11, 1 Corintios 15, 11. Como ya he demostrado que el evangelio de la resurrección y la muerte de Cristo es el evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque es el evangelio que me dio convicción de pecado. Porque es el evangelio que me hizo poner mi confianza ya no en mí mismo, sino en la gracia. Porque es el evangelio que me hizo cambiar mis prioridades. Entonces, mi experiencia propia demuestra que este es el evangelio correcto, verdadero. Versículo 11, por eso dice, porque, o cierro esta sección diciendo, al final la conclusión es, no importa si soy yo, o no importa si son los otros apóstoles, así por eso predicamos. Así predicamos. Así como yo lo he experimentado, así lo que yo he vivido. Yo tuve encuentro con el Cristo resucitado, y el Cristo resucitado me transformó, me cambió por completo. Ya no tengo mi confianza en mí mismo, ya no me siento más santo que los demás, ya no confío en mis buenas obras, ya no me veo ser un buen padre, un buen ciudadano o un religioso como mi motivo para ser salvo. Ya no, ahora me doy cuenta que al contrario, todo eso me hacía más merecedor del infierno si yo ponía mi confianza en eso. Ahora me doy cuenta que solo la confianza en Cristo me hace salvo. Pero si yo mismo lo he confirmado por mi propia experiencia, entonces por eso es que así predicamos. Con más razón, así vamos a predicar. Así nos vamos a mantener. Y así ustedes también habéis creído, le dice Pablo. Así que no importa si soy yo, no importa si son los otros apóstoles. Todos predicamos lo mismo, el mismo evangelio, el mismo que ustedes han creído. Por lo tanto, Corintios, manténganse fieles al evangelio. Conclusión. La experiencia personal de Pablo confirma el poder del evangelio porque le dio convicción de pecado, cambió su objeto de confianza, cambió las prioridades de su vida. ¿Y tú? ¿Sigues confiando en ti mismo? ¿Eres un miserable que necesita la gracia o sigues justificándote por méritos propios? ¿La gracia es un permiso para no ser celoso y diligente con la obra de Cristo? Que el Espíritu Santo nos ayude a revisar nuestra vida y ver si realmente hemos entendido la gracia. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, te damos gracias porque vemos el poder del Evangelio en Pablo. Vemos el poder del Evangelio cómo ha transformado durante generaciones a hombres que confiaban en sí mismos, a hombres que se creían buenos. El Evangelio los hizo darse cuenta de su verdadera situación. El Evangelio transforma, hace a hombres perseguidores de la iglesia en defensores de la iglesia. Hace a ateos creyentes celosos. Hace autosuficientes personas completamente dependientes de Cristo. Señor, te pido que en este momento podamos revisar nuestra vida. Si seguimos confiando en la gracia, si seguimos confiando en el poder del Evangelio del Cristo resucitado, o estamos creyendo que nuestra sabiduría humana, nuestras estrategias, nuestra habilidad en la retórica, nuestra erudición, es lo que va a hacer el cambio, es lo que va a hacer la diferencia. Señor, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces hemos terminado confiando más en nosotros mismos, hemos temido más al hombre, hemos querido adaptar el Evangelio para poder, Señor, ser más efectivos según nuestra opinión. Tú no nos pides éxito, nos pides fidelidad, nos pides confiar en ti. Padre, manténnos firmes,
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.